Hola, buenas tardes, buenas noches por allá en Argentina. ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Bernal de Bioencuentros y estoy muy contento de estar acá de nuevo con un nuevo ciclo de vivos que vamos a estar agendando a lo largo de este año. Y pues en esta ocasión tengo a dos invitados súper especiales. Una de ellas es doctora Andrea Repeto, quien durante ya algunos años he tenido el placer como de ubicar, de conocer desde la formación de la tribu 5LB, y es alguien a quien admiro mucho, su trabajo, su acercamiento, su enfoque en relación a las 5 leyes biológicas. Y también vamos a tener a Alejandro Quiroga, de Sentido Biológico. Él también es un especialista en 5 leyes biológicas, es también especialista en el enfoque deportivo, en el tratamiento de lesiones, tiene también un amplio currículum desde ese enfoque. Ya nos estará platicando un poquito más ahorita que se presenten. Y bueno, vamos a estar también platicando sobre un tema importante que es el desarrollo, cómo podemos nosotros que nos dedicamos al acompañamiento terapéutico basado en las 5 leyes biológicas, cómo desarrollar un criterio clínico. ¿Qué se le conoce como un criterio clínico? ¿Qué se trata de eso? ¿Cómo es que ellos lo abordan? Y no importa si tú no estás viendo acá en el live y no eres terapeuta, etcétera, cualquier persona va a saber apreciar este tema, sobre todo también porque una de las premisas de las 5 leyes biológicas es que también nosotros podamos desarrollar ese criterio, por así decirlo, clínico, en relación a nosotros mismos, a lo que nos ocurre tanto en la parte psíquica, en la parte fisiológica, y cómo podemos también nosotros mismos acompañarnos en ese sentido desde una mirada ya mucho más integral. Ya está por acá Andrea, la vamos a invitar, y también ya está por acá Alejandro. Vamos a... Listo. A ver si se conectan. Y por acá está ya Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿Me escuchan bien? yo te escucho súper bien. ¿Vos a mí? Sí, perfecto, perfecto, sí. Súper. Ale, ¿qué No está te escucho, no pasando? sé si ustedes me escuchan. ¿Cómo estás, Eric? ¿No me Sí, escuchan? yo sí te escucho. Sí, yo a ustedes no. Ah, caray. Me salgo y ahí vuelvo a Ok, entrar. venga. Mientras tanto, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Eric. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Igualmente, igualmente, acá estamos, un gusto de tenerte por acá. Habrá quienes ya te ubiquen perfectamente, habrá quienes no. Aprovechemos estos minutitos para que te puedas presentar, danos una pequeña reseña de quién eres y para ir luego te vienen como integrando junto con Ale, ahorita que se junte. Dale, genial. Bueno, bienvenidos, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Andrea Repeto, soy médica. Actualmente me dedico exclusivamente a trabajar en medicina desde el modelo de las 5 leyes biológicas. Me dedico a la divulgación, al estudio, a la investigación y a la práctica en consulta desde este modelo. Y bueno, con Eric nos conocimos hace algunos años y bueno, ya venimos recorriendo juntos todo este desarrollo que ha dado un vuelco bien grande en estos últimos años, lo cual es una gran noticia. Eh, y bueno, un placer estar acá acompañándolos. Pues así ha sido como este boom que obviamente desde este gran movimiento que tuvimos como humanidad desde 2020, la mirada fue hacia adentro y la mirada fue también hacia el cuestionamiento, y es súper valioso siempre acercarse a especialistas como ustedes, que desde sus propias formaciones han también integrado otra mirada muy distinta, también muy peculiar
a las 5 leyes. Ahora sí, Ale, ¿nos escuchas? Ahora sí, los escucho. Ahora da unos Perfecto, minutos. Muchas perfecto. gracias por la invitación. Igualmente, Ale, por aceptar. Y bueno, le decía aquí a Andrea que, bueno, pues tal vez ya algunos ya los ubiquen, habrá algunos que todavía no, sobre todo acá también los seguidores de Bioencuentros, aunque ya tuve por ahí una publicación ahí de la reseña, pues qué mejor de viva voz, Ale, que tú te puedas presentar, danos una pequeña reseña de quién eres, a qué te dedicas, cómo es tu acercamiento a las 5 leyes, platícanos un poquito. Bueno, soy de profesión profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento. Yo comencé con la preparación física en el deporte y me fui especializando en la rehabilitación de lesiones para deportistas. Y en ese camino me encuentro a las 5 leyes biológicas, con lo cual me dan vuelta absolutamente todo lo que yo comprendía y a la misma vez ampliaba un montón lo que hasta ese momento sabía yo de la rehabilitación y de la preparación física y de la vida en general. Y fue ahí que me empecé a apasionar por las 5 leyes y me di cuenta de que estudiar 5 leyes era realmente hacer educación física, porque era la primera vez que podía conectar con un conocimiento que nos cuente, que nos diga cómo es nuestra biología y que además está unida al ambiente en el que vivimos. Por primera vez había algo que me permitía unir el entorno con mi cuerpo. Entonces empecé a estudiar. Fue tanto así que entré en crisis con mi profesión y hoy en día me dedico básicamente a enseñar 5 leyes biológicas porque creo que es la educación física del futuro y del presente también. Entonces, bueno, en eso estamos. Es algo ahí que compartimos en común, esa pequeña palabra que pusiste ahí, crisis, ¿no? Creo que todos en nuestras profesiones, psicólogos, médicos, terapeutas, etcétera, entramos en crisis cuando nos acercamos a las 5 leyes, empezamos a tratar de ubicar y encontrarle como sentido. Y qué mejor de sobrellevar y sobre todo asimilar esas crisis que precisamente, ¿no? Como juntarnos, hacer esa sinergia, esa colaboración. Y a mí me gusta mucho una frase que una vez le escuché a Luis Felipe, creo. Dice, Dios los crea y Hammer los junta, ¿no? Entonces, cuando los veo así a ustedes dos, y bueno, los invito a quienes nos están viendo a que los sigan porque están subiendo un contenido bien padre ahí en los reels, en los videos, muy didácticos, muy sencillos de entender, ponen ejemplos clínicos en esa dupla maravillosa que están formando ustedes y los felicito mucho por su trabajo, porque hacen muy asequible eso que a veces pensamos que está destinado solamente para especialistas de la salud y cuando ustedes ya lo, lo comparten de una manera sencilla, cualquier persona lo podría como entender independientemente de la situación que esté atravesando a nivel físico. Cuéntenme, por ahí vamos a comenzar ahí con Andrea, eh, ¿qué te ha permitido desarrollar en tu práctica esta sinergia que estás formando con Ale? ¿Cuál fue como el antes y después de esa sinergia? Cuéntame. Bueno, creo que algo de lo que compartís, ¿no? O la observación que haces es lo que ha sucedido. En lo particular, el trabajo con Ale me permitió simplificar muchísimo la comunicación, aterrizarlo, ¿no? En ejemplos bien concretos y que se alejan un poco de la terminología médica, que es en la que yo tal vez me siento un poco más cómoda. Entonces, bueno, algo que nos señalan mucho nuestros estudiantes es que nos complementamos, Ale y yo, ¿no? Podemos ofrecer descripciones complementarias de la misma afirmación o del mismo fenómeno, del mismo síntoma. Y bueno, eso amplía muchísimo lo que los participantes, que los estudiantes pueden tomar, ¿no? A la hora de aprender. Y después, bueno, eso que se ve, ¿no? Nosotros nos divertimos muchísimo realmente juntos, la pasamos muy bien, o sea, eso es evidente y eso, ese disfrute también hace que le podamos dar una vuelta de rosca a la comunicación, eh, bueno, que es esa, ¿no? La de ponerlo en lo cotidiano.
que es donde ambos, y sé que vos también coincidís, es el lugar donde debería estar este conocimiento, ¿no? O sea, accesible a todo el mundo. Claro, claro. Misma pregunta para ti, Ale. Bueno, a mí poder dar clases con Andre me ha permitido llevar las 5 leyes a otro nivel, eh, llevarlo mucho más allá del nivel teórico e inclusive el práctico, porque Andre, si bien tiene esta terminología médica, al estar tanto tiempo atendiendo desde esta perspectiva, es increíble lo rápido que le saca la ficha o que puede encontrar los cambios, los programas, cómo preguntar, hacia dónde ir. Entonces, a mí lo que me permite es que yo puedo jugar, o sea, yo me puedo mover, explayar e ir y venir por cualquier lado, y ella va trayendo ahí al centro todo el tiempo, entonces es como, es muy bonito, la verdad es que yo estoy aprendiendo un montón, un montón. Creo que soy el primero en anotarme en la formación, porque cada año el año pasado fue una magia, realmente. Cómo, justamente cómo nos vamos complementando entre la terminología que Andre maneja y la capacidad que tiene para identificar y ser súper precisa, y por ahí la posibilidad que yo tengo de darle un encuadre más didáctico. Entonces vamos ahí jugando con estas cosas, y yo creo que eh, es necesario que sigan surgiendo estas uniones que son más bien interdisciplinarias, ¿no? Yo siempre digo, yo soy profe y me gusta hacerlo porque creo que ahí es donde puedo encontrar mis recursos, ¿no? Y Andre es médica y es ahí donde ella puede encontrar sus recursos, y en esa unión aparece algo que ella lo menciona, que es el juego. Si hay algo que tal vez durante la formación fue transformándose, pero que al final se hizo muy evidente, es que aprendiendo a través del juego y a través de la exploración y de la posibilidad de equivocarse sin sentir la presión de estar haciendo algo mal, sino a través de la risa, del juego, de creación de personajes, de disfrazarnos y demás, se aprende en serio, ¿no? Entonces es como que se juntan estas dos cosas, y bueno, yo estoy con ganas ya de arrancar nuevamente. Buenísimo, buenísimo. Ahora ya complemento mejor esa dupla que están haciendo la del más mejor sentido. Y esto que platicas, Alex, es algo súper importante. Quienes ya tenemos más noción de las 5 leyes sabemos la importancia que tiene un territorio seguro para el mamífero que somos, sobre todo para poder crecer y para poder seguir en su evolución y su aprendizaje. Y sobre todo en esa seguridad aparece esto que ya es mucho más cultural, que es el juego. Aprender jugando. Cuando éramos muy pequeños, estábamos en el kinder. Acá tenemos una frase en México: toca, aprende y juega, ¿no? O sea, es este movimiento que permite, como esto que tú dices, como bienvenido el error, bienvenida la pregunta, entre comillas, tonta, y acá decimos, pues no hay pregunta que sea tonta, ¿no? La pregunta tonta es la que no se hace, ¿no? Entonces ahí es una oportunidad como para seguir aprendiendo. André, ahí cuéntame, ¿cómo fue también para ti, Ale? Te voy a preguntar a ti, ¿cómo fue ese momento en el que se percataron que había una necesidad ya específica de desarrollar un criterio clínico? ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo detectaron esa necesidad? Em, bueno, en lo personal, hace tiempo que estoy en la necesidad de armar equipos multidisciplinarios de trabajo, ¿no? Y siento que el gran limitante en el que muchas veces nos encontramos es esta dificultad para aunar criterios, y sobre todo en términos de la nomenclatura, ¿no? Creo que es algo también que he heredado como estudiante del doctor Luis Felipe Espinosa, que es quien propone, ¿no? Una forma de nombrar también todo el desarrollo de Hammer más amable y más práctica, ¿no? Y más aterrizable. Y, y bueno,
en ese aprendizaje, en esa época de estudio, los primeros años, se me empezó a hacer a partir de la práctica cada vez más evidente y, y en lo personal yo siento que tuve de alguna manera mucha suerte en mi formación, en el sentido, suerte o fortuna, ¿no? En el sentido de tener muy a mano a mis maestros y he aprendido cosas puertas adentro, ¿no? Y bueno, un poco mi sensación de responsabilidad y mi deseo es poder trasladar eso a otro lado, ¿no? Y de alguna manera encontrarme con otros colegas y con otros profesionales de otras áreas con los cuales podamos tener un lenguaje en común, ¿no? Y por lo tanto dar el próximo paso que todos estamos ansiando y necesitando, ¿no? Que es poder tener espacios físicos donde trabajar con esto de manera colectiva. Entonces, esto es una inquietud como que viene de rato, ¿no? Y de pronto con Ale lo que sucedió es que nos entendimos muy rápido en esta necesidad y en la forma de encontrar un formato para que esta necesidad siga su curso, ¿no? Y se despliegue y encuentre alguna respuesta. Entonces, bueno, esa es mi perspectiva, no sé, Ale, ¿cómo lo ves vos? Pero Te escuchamos, Ale. Personalmente me sucedió que estábamos en un congreso justamente con André de 5 leyes, con Mark Pfister, y ahí ella me empezó a preguntar, che, ¿y qué vas a hacer el año que viene? ¿Y cómo venís? Ella estaba dando unas formaciones y unos talleres, yo estaba con la formación que doy todos los años, que es la formación inicial en 5 leyes, y le digo, no sé, yo con esto hasta acá llego. Solo no siento seguir hacia adelante porque esto es lo que yo puedo dar. Y me dice, bueno, empecemos a ver cómo hacemos y agarremos gente que ya conozca el modelo de las 5 leyes y esté saliendo y démosle una vuelta de rosca. Y así, en esa idea, empezó en un viaje que duró unas 8 o 10 horas de Rosario a Mendoza. Y en esas 8 o 10 horas fue como una tormenta de ideas, hagamos esto, hagamos lo otro. Y fue muy rápido. Nosotros ya veníamos estudiando juntos, nos veníamos juntando para hacer algunas cosas y ya veníamos craneando, leyendo, conociendo algunos, pero no sé, como conociéndonos. Y fue pura magia, porque yo creo que tanto ella como yo, o por lo menos lo hablo por mí, no sabíamos realmente a dónde iba a llegar o qué íbamos a hacer. Fue como, bueno, agarremos el contenido que hay, agarremos a la gente que hay y tratemos de llevar a un nuevo nivel. Y en eso se abrió todo un mundo, que yo estoy todavía sorprendido, por momentos asustado, pero digo, bueno, vamos para adelante porque a la vez hay gente que nos los va pidiendo y nosotros a la vez vamos sintiendo el impulso de seguir compartiendo. Y bueno, ha tenido muchas transformaciones entre medio, nosotros hemos ido transformándonos y ha sido hermoso, la verdad. Así surgió. La sorpresa, ¿no? El asombro. Acá tenemos otra frase en México, me asusta pero me gusta, decimos por acá. muy bueno. Y eso que de repente surge de lo espontáneo y te sorprendes de los alcances que puede llegar a tener esa magia. Otra pregunta para ustedes con respecto a este concepto, ¿no? Del criterio clínico. Eh, Porque claro, podría ser como muy fácil de decir, bueno, yo ya tengo mi propio criterio clínico y ese criterio clínico lo voy a transmitir a los demás y que los demás tengan el mismo criterio clínico que yo, ¿no? Y podría ser como algo muy fácil y a lo mejor hasta uno se puede volver millonario ahí, ¿no? Pero acá lo que yo estoy leyendo, ¿no? Es que no es tanto eso, es darle como herramientas a las personas y el lugar y el acompañamiento para que esas mismas personas puedan desarrollar su propio criterio clínico, que es distinto, ¿no? Cuéntenme cómo es ese arte, cómo es esa magia de cómo ir detectando la particularidad del estilo, la manera de que cada persona pueda ir confiando en esa intuición, en ese ojo, en esa mirada, porque puede ser algo como muy, se dice fácil, ¿no? Pero ¿cómo lo van abordando? Cuéntenme un poquito.
Bueno, hay algo que es tal cual como decís, esencialmente ese espacio educativo es un espacio donde sí traemos información, pero sobre todo se trata de que puedan aplicar la información, que puedan pensar, que puedan elaborar una hipótesis y darse cuenta si es verificable o no, que la puedan refutar, ¿no? O sea, de eso se trata, es tomar el conocimiento que ya traen los estudiantes de 5 leyes biológicas y tal vez expandirlo un poco más, pero sobre todo amasarlo e integrarlo, hacerlo propio. Y por supuesto que hay un lineamiento, ¿no? Hay una guía que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con ser consecutivos en la elaboración de una hipótesis de cara a identificar al final a qué se está adaptando esta persona que tiene determinada sintomatología, ¿no? Pero siempre con el foco en la persona y en el contexto y en, como nombraba Ale, en la relación con el entorno. Entonces, sí, vamos siguiendo la guía que está planteada al aplicar el modelo, ¿no? O, utilizar cada una de las leyes, la regla de la lateralidad, reforzar los conceptos de sentir biológico, de sentido biológico, construir de alguna manera, como propone Luis Felipe, el diagnóstico biológico adaptativo, ¿no? Llegar a ese lugar. Pero no desde un diccionario de A entonces B, sino desde poder tomar todo el conocimiento que tienen y verificarlo. Lo hacemos a través de algunas veces de elaborar las conclusiones en relación a casos, lo hacemos a través de ejercicios, de juegos, como decía Ale, bueno, es bastante dinámica la formación, o sea, no hay tanto espacio de nosotros dos emitiendo clase teórica, sino que es más bien un espacio interactivo. Y bueno, buscamos esto, que predomine el poder pensar lo que está viviendo al otro a través de ponerse estas gafas 5LB. Bien, bien. Y tú por acá, Ale, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Que creo que en esta formación ha sido muy evidente que ciencia y arte van de la mano, ¿no? Porque hay algo que sí se continúa, que son las 5 leyes biológicas y tratamos de mantenernos, tratamos no, nos mantenemos siempre en esa línea, ¿no? No nos salimos, más allá que entendemos que después cuando se observa el día a día de una persona, las 5 leyes biológicas no alcanzan para explicar absolutamente todo, sino que por ahí es necesario completar con algunas otras miradas, pero sí la línea siempre es de las 5 leyes, pero sobre todo con lo que nos sucedió el año pasado fue encontrarnos un grupo heterogéneo, ¿no? Entre gente que era médica o es médica y se dedica bien exclusivamente al mundo de la salud, gente que no es médica pero está en un aprendizaje o en un descubrimiento continuo con las 5 leyes. Y fue, bueno, ¿cómo hacemos para unir a estos dos mundos y gente que viene de nomenclaturas diferentes? ¿Cómo hacemos? Y fue también indagar en el grupo. O sea, por ahí nosotros estamos acostumbrados a llegar y decir, bueno, en esta formación se hace esto. Y nosotros lo hemos intentado, e inclusive esta mañana, ¿no? Voy a ventilar un poquito los trapitos. Esta mañana lo hablábamos y tratábamos de, bueno, ¿cómo hacemos para que esto quede así concreto? Y como estaba a ¿Qué trae? punto de decir un secreto, se bloqueó. Ale, El trapito se quedó colgando. Ale, de pronto se interrumpió la conexión, pero ya estás de vuelta. Bien. Decía que, bueno, como lo fuimos construyendo también conociendo los recursos del grupo. Bien, 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 bien. Entonces ya no es tanto una cuestión como de uno por uno, sino también es esa sinergia que me imagino que también se forma en la parte grupal y cómo se va retroalimentando, ¿no? En una comunicación un poco más horizontal. Eso está increíble. Sí. Mencionaste ahí una palabra que me encanta, que es el arte. Y cuando se junta con la ciencia, así debió haber sido durante todos estos siglos, no sé por dónde fue que hubo esa separación,
y las consecuencias, ¿no? que ha tenido desde ahí. Eh, Ahí yo les pregunto, por ejemplo, si ahorita alguien nos está viendo y dice, bueno, ya tengo ya nociones de 5 leyes, ya tomé una formación, pero yo no soy ni médico ni terapeuta, pero me encantaría poder desarrollar ese criterio clínico para mi familia. Soy padre de familia y a veces mis hijos se enferman y no sé cómo acompañarlos, pero a lo mejor dicen, no, es que a lo mejor eso es para profesionales de la salud, a lo mejor no es para mí. ¿Qué le dirían a esa persona? Bueno, voy. Ujú. Eh, la formación en realidad está abierta a la comunidad en general. Sí tiene un requisito que es tener cierto recorrido dentro del modelo, cierto recorrido adquirido, porque, como decíamos hace un ratito, no nos detenemos a transmitir información en relación a las bases, sino que lo que hacemos es tomar lo que la persona ya trae y aplicarlo, ¿sí? Entonces, es por eso que diseñamos un formulario de nivelación, ¿no? Como que hace las veces de test de entrada, ¿no? Para chequear también, para que la persona chequee si esta es la mejor decisión educativa para este año o no. Y, y en relación a si aporta a personas que lo quieren tener esta construcción de pensamiento para su propia vida o para su familia, les digo que sí. De hecho, el año pasado muchos de nuestros estudiantes estaban en esa situación, ¿no? Y lo que sucede es que, claro, en la medida en la que uno empieza a incorporar el modelo y lo empieza a verificar, también necesita lo que vos decías hace un rato, ¿no? Grupo que lo acompañe, que lo apoye y que sostenga también muchas veces el tomar algunas decisiones que tal vez no son las que recomienda o el pediatra o el médico de cabecera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí se crea como un espacio de contención y también un marco de referencia de constatación, ¿no? Y de verificación de esta información. Entonces, sí, sin lugar a dudas es un espacio que puede contener a una personas que no lo quieren usar para la práctica profesional. Nos tienen que tener un poco de paciencia de momentos que se nos sube un poco la complejidad, pero después bajamos. O sea, todo eso sucede en un solo encuentro, así que no pasa nada. Buenísimo, buenísimo. Y ahí me imagino que el que baja por ahí un poquito es Ale, ¿no? Con la parte didáctica, con la parte del juego. ¿Cómo Sí. haces eso, Ale? Ahí me surge una curiosidad tremenda de cómo es que logras como sí tener como esta complementariedad con Adre de esta tecnología que es importante entender desde el modelo, pero cómo lo vas aterrizando para hacerlo como más asequible. Cuentas. Mira, eso creo que es un movimiento que surge realmente del vínculo con Andre y es justamente yo lo que hago por ahí es, digamos que está el contenido acá, yo lo que hago es bajarlo al escenario y ponerlo, como poner todas las fichas sobre la mesa y Andre lo que hace es garantizar que esas fichas sigan teniendo la coherencia clínica que tienen que tener. Ok. Entonces, yo me permito perderme, muchas veces permito perderme en ideas y en divagues, ¿no? Como diríamos, y Andre de todo eso agarra y dice, ah, mira, entonces, tuk, 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 lo terminamos de ordenar. Entonces, vamos funcionando como una especie de inspiración y estructuración que por momentos va alternándose y yo creo que he sido el primero que me he permitido equivocarme junto con Andre, ¿no? Es decir, empezar a tirar ideas que por ahí no tienen tanto sentido, pero que finalmente a través del orden logran tener un sentido. Entonces, vamos haciendo como un gran equipo entre permitir perdernos con la seguridad de que nos vamos a volver a reencontrar siempre en el eje que sabemos que son las 5 leyes. Y en ese sentido creo que todos los juegos de educación física han dado su fruto, ¿ah? Claro. Entonces, creo que desde ahí permite tener mucho recurso y que también André trae mucho recurso sobre el aprendizaje que por ahí no necesita
necesita tener contenido, Ok. sino que tiene que tener sentido. No hace falta que esté todo el contenido ahí dando vueltas, sino que tiene que tener sentido. Y en eso yo he ido aprendiendo un montón porque a la misma vez suelo ser académico, pero me voy dando cuenta cuánto de ese contenido es necesario volcar. Por ahí no es necesario volcar tanto contenido. Y es mucho más necesario tocar sentido, ¿no? Sentido biológico ha sido una palabra que ha aparecido un montón en la formación. La quinta ley es algo que aparece un montón en la formación. Justamente es donde nos hemos ido centrando para armar las actividades que vamos armando. Bien, bien. Yo puedo Adri, y decir, puedo dime. agregar algo. ¿Vieron como a veces tenemos amigos que siempre tienen el chiste justo, ¿no? Gente que tiene el timing perfecto para hacer bromas. Claro. Bueno, Alejandro tiene el timing perfecto para poner ejemplos. O sea, no podéis Ok, creer que una persona albergue tantas historias en su memoria. Pero ya. es, no, una vez yo conocí a alguien que tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y Mm. calza buenísimo para acompañar y ejemplificar. O sea, hacerlo La mucho más. mitomanía puesta al servicio. Claro. La mitomanía puesta al servicio. Claro, claro, Claro. claro. Hacerlo más como cotidiano, hacer como un poco más del día a día, las 5 leyes. Andrea, cuéntame algo. Y pensando así, a lo mejor que traigan a la imaginación, al pensamiento, algún alumno que ya haya cursado esta formación, alumna, y que puedan tal vez como compartirnos cómo fue el antes y después de tomar esa formación. Es decir, cómo llegó esa persona, ¿no? Con qué preguntas, con qué inquietudes, con qué dudas, y cómo fue ese desarrollo y cómo fue al final. O sea, cómo fue esa transformación que seguramente ustedes acompañan de cerca a lo largo de, ¿cuántos son? ¿8 meses más o menos? ¿Formación? Sí, Es un 8 meses. recorrido bastante, ¿no? Sustancioso, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa transición? Cuéntenos. Bueno, Ale, no sé si querés. Supongo que estamos pensando en lo mismo, así que dale. Sucede que voy a hablar pensando en particularidades, pero Ujú, hablando en generalidades. ujú, Sucede que antes de poder desarrollar este criterio clínico, incorporando criterio clínico, mucho del contenido o el conocimiento que tenemos, sin darnos cuenta, lo tomamos como totalidades. Entonces, comienza la formación siendo como un ida y vuelta entre un blanco y negro. Entonces, ¿esto es esto o es esto? ¿Esto es esto o esto? Y hay algo que empezó a suceder en la formación que hasta volvió a ser, se volvió gracioso, ¿no? Y es la palabra depende. Entonces, ese depende lo que permite hacer es, tenemos el conocimiento de las 5 leyes, que es un modelo. Ahora, después cuando vemos a la persona, hay que entender lo que le está pasando a la persona y observar lo que le pasa a la persona y no querer meter a la persona dentro de las 5 leyes, sino utilizar las 5 leyes para describir cosas que suceden en la realidad. Y ese proceso yo creo que ha sido, por lo menos de lo que he notado en muchos de los estudiantes, que ha sido lo más grande. Decir, no nos tenemos que casar con el modelo de las 5 leyes como si fuesen una Biblia, con todo el respeto de las 5 leyes, yo las adoro porque las estudio y me encantan, pero hay que ponerlas al servicio de la realidad y no la realidad al servicio de la teoría, ¿no? Y creo que ese es el gran cambio que sucede después, o por lo menos lo que yo pude notar después de estos 8 meses, y que eso ha permitido que las distintas personas puedan ser mucho más críticas a la hora de observar, a la hora de preguntar, mucho más críticas antes de hacer una conclusión, ¿no? Entonces se deja de funcionar a través de conclusiones y se empieza a mirar a través de hipótesis, que esas hipótesis se tienen que contrastar con la realidad, si no sigue siendo una hipótesis. Y ese es un proceso que ha sido durante todo el año. Creo que por lo menos en lo que yo he podido observar, ha sido lo que más me ha impactado porque transforma mucho la mirada en general, más allá de la práctica laboral que pueda tener una persona en general, ¿no? Dejamos de ser concluyentes
en lo que hacemos y empezamos a tomar una posición más, más hipotética, ¿no? Y caminando pasito a paso. Bien. Creo que eso que acabas de decir, Alex, implica un salto de paradigma dentro del nuevo paradigma de las 5 leyes, ¿no? Y los felicito por esto que están haciendo, porque es comprensible que en el sentido de que cuando estudiamos las 5 leyes, en ese asombro, en esa sorpresa, esto que también dices tú, Andrea, esta noción de poder verificar, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo es algo maravilloso. Pero ya cuando estamos acompañando a otras personas, como tú bien dices, a ella es otra realidad, ¿no? Porque sí, viene un síntoma, ¿no? Y podemos aplicar las 5 leyes y sí, las podemos verificar, pero acá la apertura es como esto que tú dices, es cómo poder hacer esa combinación para no tratar de que la realidad del paciente, ¿no?, tenga que checar con, ¿no?, con el modelo de las 5 leyes, sino al contrario. Y justo ahí, en ese vuelco, se abre un espacio de pregunta, de aprendizaje mutuo, de preguntas y sobre todo también de desarrollar a veces esa capacidad de hacer algo con la incertidumbre de la pregunta sin respuesta, ¿no? Porque de repente nosotros como acompañantes pues no estamos exentos de sentir esa angustia, de sentir esa ansiedad, de sentir esa demanda del paciente de que ya quiere una respuesta, una verdad, dime qué hago porque por eso te estoy pagando y etcétera, 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 ¿no? Y si pisamos el palito, ¿no?, ponemos punto final y ya no hay más preguntas, ¿no? Ya no hay más cuestionamiento, ya no hay más aprendizaje, ya no hay más desarrollo, no hay más camino. Y creo que esto que tú mencionas, esta parte de la hipótesis, es parte también de ese criterio clínico, en el sentido de generar también una postura clínica, una postura que permita también ese vaivén, ¿no?, entre paciente y acompañante, para que ya no sea una cuestión del saber médico a la antigua, ¿no?, de decir, yo sé más que tú, ¿no?, sino poco como guardar silencio, decir, bueno, acá está el modelo de las 5 leyes, más bien te escucho, ¿no? Dime, tú que devuélvele un poquito la pregunta al paciente y hacer esa magia de equilibrar esas dos cosas, ¿no? Como sí responde, pero hasta cierto punto, o sea, como ir acompañando. Eso es algo muy complejo de poder lograr y es maravilloso que ustedes también como lo estén abordando acá. Cuéntenos ahora sí un poquito de cómo es la formación, qué pasa en esos 8 meses, cómo es ese desarrollo. Me imagino que es una modalidad en línea, pero cómo va, qué temas van abordando, un poquito ya más como descriptiva la formación. Cuéntenos. Bueno, es un recorrido, ¿sí?, de aprendizaje acompañado en el sentido de, tenemos 3 instancias, ¿no?, que componen la totalidad de la formación. Una es un encuentro semanal, donde transcurre un poco la propuesta de contenido, ¿no?, que tiene que ver justamente con identificar el sentir, el sentido biológico en casos concretos, ¿no? Distinguir las constelaciones que están en curso, identificar cuáles son los programas biológicos que están en curso, en qué fase predominan, qué tipo de curva de segunda ley, qué preguntarías para vincular este síntoma con una experiencia en la vida de la persona, ¿no? Tender ese puente. Bueno, eso transcurre esencialmente los miércoles por la mañana, que es el día de la clase donde nos encontramos semanalmente. Eh, los jueves nos encontramos de manera quincenal. Ese es un espacio libre de contenido, es un espacio para que los estudiantes traigan las preguntas que tienen, las dudas que van surgiendo, las dificultades con las que se encuentran. Entonces, bueno, lo vamos a ir creando para este grupo en particular. Y por último tenemos un espacio que es los sábados, nos encontramos cada 2 meses, un sábado, para integrar lo que fuimos recorriendo en los 2 meses anteriores. También son bastante flexibles las integraciones en el sentido de lo que requiera el grupo, pero la propuesta en sí para los sábados es trabajar directamente con casos
y bueno, del principio a fin explorar eh, cómo sería una consulta a partir de un punto de partida que tenga que ver con lo que venimos, con el contenido que venimos recorriendo, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Tú qué nos podrías decir, Ale? ¿Cómo sería tu descripción de lo que pasa en esta formación durante 8 meses? Es algo intenso, por ahí ya nos dijeron, es un Sí. recorrido intenso, ¿no? Advertencia, sobre advertencia no hay engaño, así que eh, ayer creo que hasta la responsiva, ¿no? Cualquier solución, ¿no? Bueno, desde la primera clase decimos, chicos, empiecen terapia, ¿sí? Es la Claro, primera recomendación para el año por educativo, supuesto. porque, y sin lugar a dudas, tin, 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 se toca lo biográfico, ¿no? Claro, Sin, claro, sin claro, claro. posible que suceda, que no suceda. Buenísimo. Te escuchamos, Ale. Bueno, dentro de lo que es el recorrido de los 8 meses, utilizamos la tercera ley como excusa, ¿no? Como material para poder utilizar los elementos que están alrededor de la tercera ley, que son los que nos dan los indicadores más precisos para comprender lo que le pasa a la persona. Es obvio que necesitamos tener un conocimiento de la tercera ley para poder jugar, pero sobre todo esta tercera ley la vamos tomando a través de los sistemas, sistema digestivo, sistema reproductor, sistema respiratorio, y dentro de esos sistemas estamos siempre tocando estos elementos de alrededor, que es la lateralidad, patrones de sensibilidad, los patrones de motricidad o bueno, sí, de motricidad, lateralidad. Vamos utilizando los distintos elementos, usamos mucho la segunda ley, ¿sí? Los momentos de diagnósticos dentro de la segunda ley, todo esto, los tiempos de apariciones de los síntomas, y utilizamos estos elementos para poder, como decía Andrea al principio que me gustó, amasar la tercera ley. Es decir, bueno, la tercera ley la vemos siempre a nivel teórico, ¿no? Y decimos, bueno, las capas embriológicas y este tejido crece y este tejido se necrosa. Bueno, ahora lo que hacemos es, en una persona, cómo podemos identificar estos cambios y qué elementos de alrededor nos van a decir con qué se está adaptando o para qué se está adaptando ese tejido. Entonces, vamos yendo y viniendo, ¿no? Como que usamos el contenido en realidad como material para desarrollar justamente criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio clínico? Bueno, decir, tenemos acá las 5 leyes sobre la mesa, hay una persona que tiene su vida, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Cómo podemos llegar a entender a qué se está adaptando, para qué está utilizando determinados comportamientos, para qué en el mejor sentido de la palabra y demás? Entonces, bueno, vamos y venimos todo el tiempo con el contenido no es estricto en ese sentido porque estamos todo el tiempo buscando casos, traemos juegos que unimos con flecha, frases para poder identificar constelaciones. Tratamos de jugar mucho con las constelaciones. Algo que yo aprendí de Andre y que me ha servido un montón es siempre aprendemos las constelaciones al final de todo el recorrido de las 5 leyes. Y Andre siempre me traía, che, tendríamos que enseñar las constelaciones al principio, porque es lo más evidente, es lo que uno puede ver en una persona. Bueno, y eso hemos ido haciendo. Entonces traemos las constelaciones, jugamos mucho con frases, jugamos mucho con los comportamientos que se relacionan con tejido, que se relacionan con cambios. Y ahí vamos y venimos todo el tiempo, estamos yendo y viniendo, pero el eje es el mismo, ¿sí? Que es aprender a utilizar los elementos que nos permiten encontrar descripciones precisas. Bien. Acá me ha Sí, parecido. es Dime, Ale, intenso, dime. perdón, que es intenso porque nos gusta meterle contenido, meterle ejercicio, Candela, meterle... candela, candela. Claro, exactamente. No, nos gusta darle y siempre lo que tratamos de hacer es, como buen megalómano, es ir un poquito más, ¿no? Como, bueno, ¿a dónde más podemos ir? ¿A dónde más podemos ir? ¿Cómo podemos ampliar cada vez más esto? Sin la presión
de que se tenga que hacer de esa manera, ¿no? También permitimos que los ritmos puedan ser diferentes y tratamos de acompañar eso. Está claro que no estamos exigiendo que haya un resultado. Claro, claro. Sí, acá han aparecido palabras lindas como el arte, como la magia. Por acá nos escriben, ¿no? Que esta intensidad es acompañada con amor y cuidado, ¿no? De ustedes. Y creo que es algo súper lindo porque además de lo que podemos reconocer como un territorio seguro para aprender, ¿no? Cuando hay amor y cuidado y sobre todo también como esa delicadeza y esa sensibilidad de que, claro, como uno como estudiante a veces también por ahí dice, ¿no? Se le toca a uno los propios rieles y evocaciones y recuerdos y la parte biográfica. Y eso se trata, porque también es, creo que desarrollar este criterio clínico, si me lo permiten, también es esto que tal vez lo tengan consciente de que ya lo están haciendo, es desarrollar esta sensibilidad clínica, por así decirlo, ¿no? Como este sentir al otro, sentir sus cambios, cómo entra y sale en una constelación, cómo es este lidiar con la sintomatología, que a veces en algunos casos puede ser muy incómodo, puede ser muy desesperante, puede ser muy frustrante. Toda esa cuestión que es muy subjetiva, muy humana, es también desarrollar ese criterio como para poder también brindarlo. Y creo que eso seguramente es algo que ustedes dan en esta formación, además de toda la parte teórica, la parte, digamos, como más del contenido. Y creo que es algo que aquí por lo que leo en los comentarios es algo que ustedes están brindando y eso es el plus del plus del plus, ¿no? Entonces, para las personas que nos están viendo, ya hay por ahí hay personas que están interesadas. Obviamente les invitamos a que si tienen algunas dudas nos puedan escribir. Aprovechen este live. Aquí está André, está Ale. Obviamente este live se va a quedar grabado para ¿no? Con futuras como consultas. Y vamos a ir cerrando. Cuéntenos, por último, ¿cómo, ¿cómo sería la invitación de ustedes? ¿Qué sería como una manera de, desde este amor, desde este cuidado, desde esta magia, desde este arte, cómo invitarán a las personas que, sobre todo, que ya tienen a lo mejor una práctica de 5 leyes, pero a lo mejor viven esta práctica como de manera muy aislada, ¿no? Como que están ahí en su propio consultorio, no sabiendo, porque pues es que hay un lenguaje que no puede ser entendido y comprendido en muchos espacios y que tal vez están ahí haciendo ciertos descubrimientos y todo, pero tal vez tengan muchas dudas, muchas incertidumbres de no saber por dónde, ¿no? A esa persona, ese profesional de la salud, ¿qué le dirían? ¿Cómo lo invitarían? Bueno, yo a mis colegas me voy a dar el lujo de invitarlos. Para mí es una propuesta que nos devuelve el arte a la medicina, ¿no? Las 5 leyes biológicas le devuelven el arte a la medicina y este espacio es un espacio donde practicamos mucho eso. Eh, una colega compartía, por fin, cierto que haber estudiado medicina es mi propósito para poder aplicarlo de esta manera, ¿no? Y eso es, para mí también lo fue. Y desde ese lugar, es desde el lugar donde lo comparto. Así que, bueno, como decía Ale hace un rato, la oportunidad de equivocarnos, la oportunidad de aprender, la oportunidad de encontrar eh, qué es lo que estoy pensando cuando digo tal cosa, ¿no? O sea, nos detenemos mucho en eso y bueno, les invito a divertirse aprendiendo con nosotros este año. Vale, André, te escuchamos, Ale. Bueno, yo les invito a los no profesionales de la salud que se animen igualmente, que podamos que puedan hacer el ejercicio de agarrar el modelo de las 5 leyes e incorporarlo a través de esto que vos hablabas, Eric, que me parece hermoso, que es desarrollar la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad a la observación de los cambios, la sensibilidad y la serenidad ante los cambios, ¿no? A mí algo que me ha traído desarrollando criterio clínico ha sido mucho orden en la mirada. Entonces, yo les invitaría que quienes están en un momento en el cual
saben cinco leyes, pero no terminan de anclarlo y es como que está siempre en un mundo teórico, que se animen porque es un escenario de práctica, es básicamente un año, son 8 meses de mucha práctica, de mucho juego, de mucha posibilidad de pregunta, que a la misma vez nos permite a nosotros seguir aprendiendo mucho de las cinco leyes, nos permite también generar escenarios donde podamos llevar el modelo a otro nivel entre todas las partes, porque realmente si queremos que el modelo se siga ampliando y se siga desarrollando, es necesario que lo hagamos en grupo, como vos mencionabas al principio, es súper necesario y que es una formación que si yo no la diera, la tomaría, porque me parece súper entretenida, súper entretenida y, y por lo menos a mí me ha permitido conectar con la parte interna de las cinco leyes, en el sentido de se empieza a abrir tanto la mirada y a ser tan criterioso en lo que se observa, que después es mucho más fácil entenderse. No quiere decir que de acá vamos a salir ordenaditos internamente, porque como dice André, es necesario seguir haciendo terapia, nosotros también, y nos vamos potenciando, pero creo que son escenarios en donde podemos llevar las cinco leyes a otro nivel, y después a otro nivel, y después a otro nivel, y es un poco un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento. Así que, bueno, nada, invitadísimos, invitadísimas, tanto profesionales de la salud como los que no son profesionales de la salud, como terapeutas, invitados para que entre todos podamos seguir desarrollando criterio clínico. Porque está claro que sin la gente no tendría sentido hacer lo que hacemos. Claro, claro, claro. Desde acá, desde México, mi reconocimiento, mis felicitaciones a lo que están ustedes haciendo. Tal vez yo lo tengan consciente, pero yo creo que, o no, pero creo que desde acá, desde mi mirada, desde acá, yo estoy ahí viendo y reconociendo que están haciendo una revolución pedagógica con esto. Así debería de ser las escuelas de medicina y las escuelas de psicología. Yo como psicólogo me acuerdo de mis prácticas en hospitales en donde yo me ponía mi bata blanca y los médicos así, ¿no? Como que me viéndome a mí como, ah, sí, eres el psicólogo, ¿no? Tú, no sabes, o sea, y nos invitaban a la parte de platicar y de aportar algo a un caso clínico, pero cualquier aportación de los estudiantes de psicología era como, ¿no? Minimizada, como vista como, ustedes qué van a saber, nosotros somos los, ¿no? Tal. Y luego a veces, al contrario, ¿no? A veces sí, yo participaba también en mesas de diálogo de psicólogos, psicoanalistas, y cuando alguien decía, bueno, pero a ver, esto también es fisiológico y tal, y no, no, pero es que los médicos, desde su modelo, no saben escuchar la subjetividad, o sea, como que siempre ha habido esa pugna y esa cuestión de fricción, y obviamente Hammer lo que hace es, ¿no? Integrar y conciliar esta triada, ¿no? Cerebro, psique, órgano, y ustedes lo que están haciendo, además de integrar esta triada, es desarrollar un modelo pedagógico, no solamente como que pueda ser aplicado para el que lo estudia, sino también algo que puede ser a su vez transmitido, ¿no? Hacia la parte clínica. Y creo que ese espacio de aprendizaje, de desarrollo, de juego, de magia, es algo invaluable. O sea, es una revolución de verdad pedagógica lo que ustedes están haciendo. Y son 8 meses y creo que tal vez ahí ustedes ya lo estén haciendo, estén sembrando mucha inspiración para que a su vez muchas personas que están con ustedes estudiando, a su vez se atrevan, ¿no? A desarrollar sus propios modelos pedagógicos, pero ya desde esta mirada, ¿no? Desde este sentir, desde esta sensibilidad. Entonces, pues, aplausos y un gran reconocimiento y abrazo para lo que ustedes están haciendo y desde que aquí, pues, como dicen por ahí, ¿no? Que no sean 8 meses, que sean 9, 10 años, dicen por ahí. Dice, mira, uy, hice varios posgrados y me atrevo a afirmar que jamás una formación me interpeló tanto. Imagínense lo que están ustedes haciendo, ¿no? Entonces, ahora sí que como quien dice, yo no lo digo yo, ¿no? Lo dicen por ahí ya quienes han estado con ustedes. Tremendo piropo de quien viene.
Gracias. Bueno, sí, y quiero tomar solo una frase también que dijo Feli antes, que es que para quienes no están en salud es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y creo que, bueno, es para quienes están en salud también un gran proceso de autoconocimiento, Claro, pero bueno, sí de eso se trata, ¿no? Sobre todo, creo que ese autoconocimiento es el que permite también tolerar la incertidumbre de la cual claro, hablabas antes, claro, ¿no? Que al final del día se puede resumir en eso, ¿no? El sufrimiento se termina cuando somos capaces de desarrollar tolerancia a la incertidumbre. claro. Y bueno, esto es un poco lo que vamos recorriendo también, sin ser tan explícitos, pero es algo que sucede Claro, a lo largo como consecuencia del desarrollo de este año. claro, Así que, claro, bueno, claro. muchas Pues gracias por mucho invitarme. éxito. Cuéntenos en dónde se inscriben, en dónde los contactan, dónde es la persona que dice, bueno, aquí ya me convencieron, quiero inscribirme, ¿hacia dónde voy? Cuéntenos. Ok, bien fácil en la página web www.andrea-repeto/dcc. Perfecto. Ahí lo encuentran. Bueno, y en historias enseguida compartimos también el enlace, así cliquean ahí, tienen toda la información, los días, los horarios, la inversión, el formulario de nivelación, etcétera, todo, todas las dudas frecuentes que surgen cuando uno quiere ver si puede sumarse a algo. Buenísimo, buenísimo. Pues a seguir a Andrea, a seguir a Ale, que además de esta formación también tienen otro contenido, tienen otras formaciones, cursos. Está maravilloso lo que están haciendo también en sus trincheras, ¿no? En sus cuentas y en sus páginas. Está increíble lo que están haciendo ustedes. De verdad, pues aplausos y pues muchísimas gracias por haber estado acá en este live. Se va a quedar grabado y tú que nos estás viendo, si a lo mejor tu familiar es médico, tu familiar es psicólogo, tu amigo, tu amiga, etcétera, que a lo mejor no conoce las 5 leyes, pero tiene tal vez esa intuición de lo que está pasando entre la psique y el cuerpo, pues mándale este live para que a lo mejor este live pueda ser una vía de entrada para empezar a conocer este modelo y después ya desarrollar un criterio clínico basado en él. Pues muchísimas gracias, un abrazo. Bendiciones y que sea un año próspero para ustedes y que sea súper exitosa esta formación. Muchas, muchas Gracias. gracias, Eric. Me gustaría nada más decir algo cortito antes de cerrar, y es Ujú. que nosotros nos permitimos hacer esto y todo este cambio que nos decís y todo este elogio, porque hay gente que ha estado antes en el conocimiento, y yo personalmente siento que también, como decía André, tener maestros que te abren las puertas y te permiten también, y de alguna manera te dan como puede sonar raro, ¿no? Pero como la apertura para equivocarte y también la apertura para transformar formas de compartir el modelo, es súper valorable, Ah, ¿sí? Porque en otros, con muchas otras líneas también ha pasado que siempre es o lo estricto y lo que ya se sabe, y de la misma manera que también pasa dentro de las 5 leyes. claro, eh, y personalmente, bueno, agradecer, lo voy a hacer personal, a Luis Felipe, a Conciencia Bio, porque todo el tiempo es como el impulso de, como ahora pasa con vos, Eric, de sigan con lo nuevo, sigan cambiando, transformando, vayan para adelante, y eso da mucho impulso. Entonces nosotros lo podemos hacer porque hubo gente atrás, y hay gente atrás que está sosteniendo eso, que viene de muchos años de trabajar un contenido que ha sido mucho más duro, y que hoy por suerte podemos manejarlo de manera más flexible. Entonces, claro. nada, para también hacer evidente eso que está ahí y que nos sustenta. Perfecto. Sí, sí, sí. Te cacho la idea. No, no es distorsionar a Hammer, ¿no? Para Es nada. mucho más allá. Es enriquecerlo, es contrastarlo, es apuntalarlo desde puntos de vista distintos, es complementarlo, es enriquecer muchas miradas, que como tú decías por ahí, las 5 leyes son maravillosas, pero a veces no son suficientes. Hay que tener como esa parte de colaboración, de sinergia, de transdisciplinariedad, ¿no? Una palabra ahí medio compleja, de ser un enfoque transdisciplinario, ¿no? Entonces,
adelante, pues enhorabuena y gracias por este live, por este encuentro y vamos a estarlos recomendando mucho, ¿vale? Y Muchísimas gracias. seguramente esté por ahí también dándoles lata para Seguramente. inscribirme. Dale, pues, cuídense mucho. Gracias, Eric. Un Y gracias a abrazo. todos los que nos acompañaron. Gracias. Gracias a los mensajitos. Chau, chau. Gracias a todos por los que se conectaron y pues a compartir este live para que llegue a muchas personas. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau. Abrazotes. Bye.